Esta, que tienen a su izquierda, es la colonia de Santo Domingo en el siglo XVIII, que era tan eficiente en su producción de café, azúcar y añil, que a finales del decenio de 1780 era la economía de exportación más poderosa de América, superando incluso a México, Brasil y a la misma Estados Unidos. Pero, como es normal en la mayoría de las colonias que tuvieron que pelear por su independencia, el conflicto dejó destruido el país. El caso de Santo Domingo, no obstante, es muy interesante porque aparte tuvo que lidiar con la segregación racial. En muchos países sabemos que las colonias utilizaban a la mano de obra esclava e india. En Santo Domingo era una isla muy pequeña que producía mucho. Entonces ya se imaginarán que los esclavos eran la parte más importante. Y aquí la proporción de esclavos en comparación a los habitantes libres era muy grande. Para que pongamos en contexto, existía más de medio millón de esclavos en 1791. En comparación, solo había 30,000 hombres blancos y 30,000 libertinos. Los libertinos son los esclavos que se liberaron y que de alguna manera se habían hecho propietarios de pequeñas haciendas, fincas o lugares de producción, ¿no? Entonces, esta proporción tan grande de esclavos frente a la gente libre, especialmente los de color blanco, acabó creando un conflicto en donde las guerras raciales y sobre todo el resentimiento que se acumuló durante años acabó afectando a la producción y a la estructura económica de todo el país. Y el día de hoy lo vamos a revisar a fondo. A diferencia de la mayoría de las colonias de América, Santo Domingo era francés. Y esta es una cuestión muy significativa porque significa que la Declaración de los Derechos Humanos llega primero a esta colonia. Así es, en 1789 ellos ya estaban empezando a debatir respecto a las garantías y derechos que deben de tener tanto gente blanca como gente de color. El problema es que los blancos evidentemente dijeron, o sea, nosotros sí tenemos derechos, pero los negros no. Y cuando se empezaron a hacer las asambleas en París, Francia, respecto a los debates que debían de dar sobre las garantías, las constituciones, la gente de color en Santo Domingo trató de llevar representantes e hicieron elecciones clandestinas de senadores para que fueran a participar en las asambleas. Evidentemente en las asambleas les dijeron que pues gracias pero no iba a cambiar mucho y a su regreso en la colonia de Santo Domingo se pudo elegir que cada quien tuviera sus constituciones independientes, pero que tenían que ser aceptadas por la metrópoli. Entonces, en Santo Domingo, ¿quiénes obtuvieron el control? Los blancos. Los blancos hicieron sus propias elecciones y ellos eligieron a sus representantes y trataron de hacer su constitución. Pero ellos no estaban dispuestos a que la gente de color fuera reconocida. Entonces, aquí empezaron a haber muchos debates y muchos problemas. Es aquí, en 1781, que empiezan todos estos debates. Es muy significativo que durante el año de 1789 a 1791 vamos a tener 2 años de debates intensos, en donde, llegado a un punto, se van a romper las relaciones y los libertinos, junto con los esclavos, se van a levantar en armas para deponer al gobierno de los blancos. Esta primera instancia no buscaba propiamente una independencia de la colonia y lo que sí buscaba era que se les reconocieran los derechos humanos. El problema es entonces que Francia empieza a sentir mucha presión y empieza a introducir ciertos derechos que los blancos de las colonias no querían aceptar y empezaron a generar mucha fricción. Entonces, esto resquebrajó a la unidad de la gente blanca de la colonia y permitió a los negros ir obteniendo muchísimas más posesiones. Uno de sus cabecillas más importantes, que era Jean-François Bissou, era de hecho un libertino, era un comerciante que había logrado obtener cierta cantidad de riquezas y mediante ella cierta representatividad en el comercio local. Y eso es muy importante entonces porque uno dirá, bueno, entonces esta persona realmente representaba lo que la gente de color estaba buscando, pero no es del todo cierto. El problema en la independencia de Haití es que en el movimiento y en la lucha mucha gente pensaba que querían liberar a todos los esclavos y la verdad solo se querían liberar a ellos mismos. Ese es otro punto muy importante. Ellos declaraban, por ejemplo, que debían de liberar a sus familias y a unos que otros conocidos suyos, pero no hablaban sobre la emancipación o la abolición de la esclavitud. Entonces, este es un punto muy importante porque la lucha realmente de independencia de Haití
Empezó como un movimiento que buscaba la libertad de algunos pocos individuos, de algunos pocos familiares, y fue creciendo paulatinamente, pero no buscaba abolir la esclavitud de todos lados ni en el país. Como ya dije, François Vissou era de hecho una persona que se dedicaba al comercio de esclavos. Entonces, esta persona estaba peleando por la libertad de ciertas personas, pero seguía vendiendo esclavos. Entonces, aquí vamos a encontrar una de las primeras contradicciones. Llegado a este punto, Francia entiende que tiene que mediar las cosas y manda un nuevo cabecilla para tratar de ser un punto intermedio entre los esclavos rebeldes, entre los libertinos y entre la gente blanca. ¿Y quién fue el indicado? Bueno, el encargado es Léger Félicité Saint-Thomas. Lo vamos a llamar Saint-Thomas para abreviar, y va a ser el nuevo intendente de la colonia de Santo Domingo. Para mala suerte de Saint-Thomas, su mandato estuvo bienvenido con una guerra, que fue con las dos grandes potencias de la región, que eran España y Gran Bretaña. Hay que recordar aquí el contexto internacional, y tenemos que en las guerras napoleónicas, pues Francia estaba haciendo un uno contra todos, prácticamente en Europa. Y entonces estas dos potencias se juntaron para atacar y apoyar a los rebeldes que estaban en Santo Domingo. Ahora bien, hay que poner un punto muy importante. Aquí hubo un juego de traiciones y de no traiciones. Así como Vissou por un momento estaba a favor de unos y luego se acomodó con otros, vamos a tener la figura de Toussaint, que no puedo decir completamente bien el nombre, pero aquí tenemos su imagen. Él a inicios estaba apoyando a los españoles, pero cuando el gobierno francés mandó un edicto en el cual mandaba liberar a todos los esclavos, es así, prácticamente 600,000 personas consiguieron su libertad porque el gobierno francés sintió mucha presión debido a que los esclavos estaban empezando a apoyar los movimientos de parte de España y Gran Bretaña. Este movimiento hizo que todos los esclavos se liberaran. Por un lado, entonces, Saint-Thomas lo que hizo fue armar precisamente a estas personas, darle su libertad, y lo que hizo fue darle mucho control a la población de color de Santo Domingo. Esto entonces acabó haciendo que se empezaran a empujar poco a poco, y la figura de Toussaint acabó erigiéndose como el gran gobernante de la región de Santo Domingo. Ahora bien, entonces vamos a entrar en un contexto muy importante. ¿Por qué? Porque así como Vissou acabó siendo desplazado por Toussaint, también lo fue Saint-Thomas, y el nuevo intendente que mandó Francia también fue puesto por Toussaint. En el control efectivo él estaba al mando, y estaba al mando de un ejército de personas de color. ¿Qué pasó con la gente de color blanca? En pocas palabras, fueron exterminados. La verdad es que fueron brutalmente masacrados, así como todas las imágenes que están enseñando a lo largo del video. Por lo general, algunas enseñan de estas masacres. Vamos a tener entonces el caso en el que Toussaint, una persona de color, tiene a un ejército de personas de color armadas, pero para mantener a su economía activa, lo que va a hacer es utilizar al ejército para reprimir a la gente. Aquí hay otro punto muy importante. Aunque la gente que estaba consiguiendo su libertad pensaba que ahora iban a ser pequeños propietarios, no sucedió. Algo similar pasó en Estados Unidos con la Guerra de Secesión, y de alguna manera en la independencia de México, cuando los pequeños campesinos, criollos, mestizos e indígenas pensaban que iban a convertirse en pequeños propietarios al expulsar a los españoles. La verdad es que el poder seguía concentrado en las manos de unos pocos. Esta es una constante en la historia, como iremos aprendiendo a lo largo del canal. El problema aquí entonces es que Toussaint utilizó al ejército para reprimir y mantener trabajando a la gente de color, y mantenía un régimen prácticamente parecido a la esclavitud, que no era la esclavitud. Algunos lo comparan con una servidumbre. Si eres mexicano, vas a entender el porfiriato, por ejemplo. Entonces tenemos este contexto. Evidentemente entonces la gente se acabó enojando bastante con este régimen y lo acabaron deponiendo, y después... ¿Qué tal? Soy David del Futuro y me gustaría hacer aquí una pequeña aclaración. Toussaint no es propiamente depuesto por el gobierno de Haití, y lo es depuesto por el gobierno de Francia. Pero lo que pasa es que cuando Francia manda una nueva intervención de soldados para recuperar el control de la isla, la gente de Haití ya no apoya a Toussaint por el tipo de gobierno que se estaba realizando, ¿no? Entonces, él es encarcelado y llevado a Francia, y en Francia muere en una prisión. Sus generales se unen al ejército francés. Pero después lo que vamos a tener es que el pueblo haitiano se da cuenta de qué es lo que está pasando, y entonces deciden volver a tomar las armas y expulsan a los soldados franceses. Y aquí va a aparecer una nueva figura que se llama Dessalines. Pero esto ya es parte del periodo independentista, que como más adelante comento, no quiero profundizar tanto, sino que me interesaba el periodo de la revolución, sobre todo todos los efectos que acabarían dejando destruidos al país, ¿no?
Prácticamente es eso. El periodo de Saliné, lo que pasa son un poco más de luchas y eventualmente expulsa al ejército francés y Haití consigue su independencia, y es durante este periodo propiamente que vamos a tener que se da una deuda en el que Francia reconoce la independencia de Haití a cambio del pago de una cantidad enorme e ingente de dinero. Pero bueno, esto ya es otra historia. Quería hacer esta aclaración y disculpen por el comentario. Aquí ya vamos a empezar con un periodo de independencia porque se rige una junta que entonces llama a la colonia Santo Domingo, la va a pasar a llamar Haití. Y aquí ya entonces vamos a entrar en el periodo independiente, que estaría interesante estudiar, pero no hay que hacer tan largo el video. Pero sí vamos a tener que entonces Haití va a entrar en un estado de guerra y va a durar todavía unos 4 o 5 años más en este periodo de conflicto, ¿no? Pero, ¿cómo podemos concluir esto? Por un lado, vamos a tener que este movimiento, a pesar de buscar la emancipación de los esclavos en su país, acabó afectando y haciendo que hubiera más esclavos en otros países. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, como Santo Domingo era una región tan productiva y tan importante en la exportación de caña, azúcar, añil y otros productos, pues bueno, otros países aprovecharon este vacío. Por ejemplo, en Brasil, en Estados Unidos y algunas colonias de la España, también se empezó a fomentar la producción del azúcar, por ejemplo, y del café. Entonces, Brasil empezó a traer muchos esclavos para poder suplir la demanda que Santo Domingo ya no suplía. Entonces, en una ironía, un movimiento que buscaba o acabó buscando erradicar la esclavitud en un país, la acabó fomentando en otros. Por otro lado, también vamos a tener que, a pesar de haber disminuido la cantidad de producción y el dinero en general que había en Santo Domingo, la calidad de vida aumentó. Eso es otro punto muy importante que a veces olvidamos, y los historiadores económicos usualmente tienden a ver que aumentó la cantidad de producción o aumentaron ciertos estándares productivos, entonces la calidad de vida aumenta, cuando no es verdad. Existe el Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Bruto per cápita, y existen otros elementos como los índices de Gini. ¿Qué es un índice de Gini? El índice de Gini prácticamente mide la diferencia en la distribución de los ingresos. Para que me entiendas, imagínate que el 10% de la población recibe el 90% de los ingresos del país. Es un índice de Gini muy alto porque muy pocas manos concentran mucha riqueza, y a pesar de que pueda haber mucha producción, el dinero no se distribuye. Lo que pasó exactamente en Santo Domingo es que disminuyó la cantidad de producción, pero mejoró la distribución de las riquezas. Entonces es un punto positivo que tuvo la revolución. Y finalmente, también me gustaría apuntar algo muy importante, y es el hecho de que se pasaron de grandes productores en las haciendas, las fincas, las plantaciones, a pequeños comerciantes y pequeños productores. Entonces esto va a ser también algo negativo por el nuevo paradigma económico que se está implantando con la revolución industrial. Esto lo trato a fondo en mi video sobre la aparición y la revolución de los ferrocarriles en el mundo. Es uno de mis favoritos, lo ha visto poca gente. Si lo ves, te lo agradecería mucho. También para sugerirte que te suscribas al canal si te gusta el contenido. Pero esto es muy importante porque estos pequeños productores no entraban dentro del paradigma económico que se estaba implantando a nivel mundial, y la economía de Haití también se empezó a quedar rezagada en este proceso. Las guerras de independencia usualmente tienden a destruir a los países, y no es por una cuestión de que porque fueran personas de color eran especialmente agresivas, había todo un contexto cultural y social, pero bueno, ese ya también sería otro tema. Finalmente aquí quiero dejar el video, ¿no? Espero que te haya gustado. Te voy a dejar la bibliografía de, sobre todo fueron 2 artículos principalmente que utilicé para este video. Espero que te guste, espero que te interese. Déjame tus comentarios, si te interesa déjame un like y nos vemos hasta la próxima.